Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi homenaje a Micaela. Esta mañana, en el caso de acá de Ecuador, de Quito, voy a comentar sobre Isaac Asimov, quien fue un bioquímico, nació en Rusia en 1920 y murió en Estados Unidos en 1992. Es posiblemente uno de los científicos del siglo XX que más aportó a dos ámbitos. El uno, la escritura de ciencia ficción, prolífico. Llegó incluso a tener en 4 periodos conclusivos su Opus 100, 200, y 300. Por el número de obras iba cerrando con un recuento de lo que había escrito. Muchas de estas obras se inscriben en su pasión por generar un conocimiento sobre la ciencia. A pesar de su especialidad en bioquímica, también él hizo un esfuerzo por ser un buen divulgador de la física, la química, la astronomía, y en una faceta que es de verdad un escritor eximio, un expositor muy sistemático, que hace muy atractivo, lo hizo en la historia. Sin embargo, en este caso yo he tomado un cuento de ciencia ficción de uno de sus temas favoritos, que son los robots. En el tomo gordo de textos llamados Robots, se logra encontrar una colección, al menos la traducida al español, de muchas de las colaboraciones que durante años, desde su juventud, realizó para distintas revistas de ciencia ficción. Él hace una tapización de su apreciación alrededor de lo que era la vida de los robots, y en esta oportunidad he tomado de dos de los personajes más estimados por Asimov en su ciencia ficción de robots. Están justamente Gregory Powell y Michael Donovan. Este cuento se llama La primera ley. Mike Donovan contempló su vacía jarra de cerveza, se sintió aburrido y decidió que había escuchado lo suficiente. Dijo en voz alta: Sí, tenemos que hablar acerca de robots poco habituales. Yo conocí una vez a uno que desobedeció la primera ley. Y puesto que aquello era algo completamente imposible, todo el mundo dejó de hablar y se volvió para mirar a Donovan. Donovan maldijo inmediatamente su bocaza y cambió de tema. Ayer me contaron uno muy bueno, dijo en tono conversacional acerca de McFarlane. En la silla contigua a la de Donovan dijo: ¿Quieres decir que sabes de un robot que causó daño a un ser humano? Eso era lo que significaba la desobediencia a la primera ley. Por supuesto. En un cierto sentido, dijo Donovan. Digo que me contaron uno acerca de... Cuéntanos eso del robot, ordenó McFarlane. Algunos de los otros hicieron resonar sus jarras sobre la mesa. Donovan intentó sacar el mejor partido al asunto. Ocurrió en Titán, hará unos 10 años, dijo pensando rápidamente. Sí, fue en el 25. Acabábamos de recibir un cargamento de 3 nuevos modelos de robots, diseñados especialmente para Titán. Eran los primeros de los modelos MA, los llamados EMMA 1, 2 y 3. Hizo chasquear los dedos pidiendo otra cerveza y miró intensamente al camarero. Veamos, ¿qué viene a continuación? He estado metido en robótica toda mi vida, Mike, dijo McFarlane. Nunca he oído hablar de ninguna serie MA. Eso es debido a que retiraron todos los MA de las cadenas de montaje inmediatamente después. ¿No lo recordáis? No. Apresuradamente Donovan continuó. Pusimos inmediatamente a los robots a trabajar. Entendedlo, hasta entonces la base era completamente inutilizable durante la estación de las tormentas, que dura el 80% del periodo de revolución de Titán en torno a Saturno. Durante las terribles nevadas, no puedes encontrar la base ni siquiera aunque estés tan solo a 100 metros de ella. Las brújulas no sirven para nada, puesto que Titán no posee campo magnético. La virtud de esos robots MA, sin embargo, era que estaban equipados con vidriodetectores de un nuevo diseño, de modo que podían trazar una línea recta hasta la base a través de cualquier cosa. Y eso significaba que los trabajos de minoría podían proseguir durante todo el período de revolución. Y no digas una palabra, Mac. Los microdetectores de vosotros nadie ha oído hablar de ellos. Todo tosió. Secreto militar, ya sabéis. Hizo una breve pausa y prosiguió.
Los robots trabajaron estupendamente durante la primera estación de las tormentas. Luego, al inicio de la estación de las calmas, Enma 2 empezó a comportarse mal. No dejaba de huronear por los rincones y bajo los fardos y tenía que ser sacada constantemente de allí. Finalmente salió de la base y no regresó. Decidimos que debía de haber algún fallo de fabricación en ella y seguimos con los otros dos. Sin embargo, eso significaba que andábamos constantemente cortos de manos o cortos de robots al menos. De modo que cuando a finales de la estación de las calmas alguien tuvo que ir a Kursk, yo me presenté voluntario para efectuar el viaje sin ningún robot. Parecía bastante seguro. No esperábamos ninguna tormenta en 2 días y en el término de 20 horas estaría de vuelta. Estaba ya en mi camino de vuelta a unos buenos 15 kilómetros de distancia de la base cuando el viento empezó a soplar y el aire a espesarse. Hice aterrizar inmediatamente mi vehículo aéreo antes de que el viento pudiera destrozarlo. Me orienté hacia la base y eché a correr. Podía correr una buena distancia sin dificultades en aquella baja gravedad. Pero, ¿cómo correr en línea recta? Esa era la cuestión. Mi reserva de aire era amplia y los calefactores de mi traje satisfactorios, pero 15 kilómetros en medio de una tormenta titania son el infinito. Entonces, mientras las cortinas de nieve lo oscurecían todo, convirtiendo el paisaje en un lóbrego atardecer, haciendo que desapareciera incluso Saturno y el sol se convirtiera apenas en una mota pálida, me detuve en seco, inclinándome contra el viento. Había un pequeño objeto oscuro directamente frente a mí. Apenas podía verlo, pero sabía lo que era. Era un cachorro de las tormentas, la única cosa viva capaz de resistir una tormenta titaniana. Y la cosa viva más maligna con la que puedas encontrarte en ningún lado. Sabía que mi traje espacial no iba a protegerme. Una vez viniera a mí y con aquella mala luz, tenía que esperar a asegurarme un blanco perfecto o no atreverme a disparar. Un solo fallo y saltaría sobre mí. Retrocedí lentamente y la sombra me siguió. Se iba acercando y yo empecé a sacar mi lanzarrayos con una plegaria, cuando una sombra mayor gravitó de pronto sobre mí y lancé una exclamación de alivio. Era Enma 2. El robot me ha desaparecido. No me detuve ni un momento en preguntarme qué podía haberle pasado o preocuparme por sus dificultades. Simplemente aullé. Emma, muchacha, encárgate de ese cachorro de las tormentas y luego llévame a la base. Ella se me quedó mirando como si no me hubiera oído y dijo, amo, no dispare, no dispare. Echó a correr a toda velocidad hacia aquel cachorro de las tormentas. Encárgate de ese maldito cachorro, Emma, grité. Y efectivamente se encargó de él. Lo cogió en sus brazos y siguió caminando. Le grité hasta que me quedé afónico, pero no regresó. Me dejó para que muriera en medio de la tormenta. Donovan hizo una dramática pausa. Naturalmente todos vosotros conocéis la primera ley de la robótica. Un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano resulte dañado. Bien, pues Enma 2 simplemente se marchó con aquel cachorro de las tormentas, dejándome atrás para que muriera. Quebrantó la primera ley. Afortunadamente conseguí ponerme a salvo. Media hora más tarde la tormenta amainó. Había sido una racha prematura y temporal. Es algo que ocurre a veces. Corrí apresuradamente a la base, donde llegué con los pies hechos polvo, y las tormentas empezaron realmente al día siguiente. Enma 2 regresó 2 horas más tarde que yo, y el misterio se aclaró finalmente entonces, y los modelos MA fueron retirados inmediatamente del mercado. ¿Y cuál era exactamente la explicación? Quiso saber McFarlane. Donovan lo miró seriamente. Es cierto que era un ser humano en peligro de muerte, Mac, pero para ese robot había algo más que pasaba por delante de eso, que pasaba por delante de mí, que pasaba por delante de la primera ley. No olvides que esos robots pertenecían a la serie MA y que ese robot MA en particular había estado buscando escondites durante algún tiempo antes de desaparecer. Es como si estuviera esperando que algo especial y muy íntimo le ocurriera. Aparentemente ese algo había ocurrido. Donovan alzó reverentemente los ojos y su voz tembló.
Ese cachorro de las tormentas no era ningún cachorro de las tormentas. Lo llamamos Enma Junior cuando Enma 2 lo trajo consigo al volver. Enma 2 tenía que protegerlo de mi arma, que es la primera ley comparada con los sagrados lazos del amor materno.